Te damos gracias, Dios eterno, en esta mañana, por permitirnos estar en este lugar, reunidos, escuchando tu palabra. Gracias por lo que ya nos has enseñado. Gracias por cantos, por oraciones, por ofrendas que son dedicadas a ti. Y todo esto es posible solamente por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tú recibas la gloria, la honra y el honor. Señor, es necesario para el bien de nuestras almas estar aquí y escuchar estas palabras. Y solamente por tu Espíritu Santo esas palabras pueden penetrar hasta lo profundo del alma. Danos, Señor, entendimiento sobre estas cosas. Haznos buscar tu rostro con reverencia, en amor, en fe. Que nuestras almas, todo nuestro ser se incline ante ti y obedezcamos a tu voz. No son palabras de hombres las que tú nos has dejado escritas en tu maravilloso libro. Es tu propia voz, Señor. Haznos atentos a ella. Tú conoces la situación de cada uno de los que ha venido. Sabes sus necesidades, conoces sus corazones y pensamientos. Actúa, Señor, por tu Espíritu Santo poderosamente en ellos y da a cada uno según tu voluntad y tu gracia. Eso lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Seguimos en nuestro estudio en Colosenses capítulo 4 ahora. Y después de haber hablado acerca de la oración perseverante, de la oración con acción de gracias, después de Pablo haber pedido oraciones a la iglesia de Colosas para que él pudiera hablar con denuedo como debía hablar de Cristo, ahora nos enfrentamos a otra parte importante en cuanto a la proclamación del Evangelio, y tiene que ver con nuestro andar y con el uso de nuestro tiempo. Estas dos cosas, orar, andar y hablar, esas tres cosas más bien están estrechamente relacionadas. Creo que usted ha escuchado el refrán que dice que lo que hacemos con la mano lo podemos borrar con el codo. Y eso fácilmente puede pasar en cuanto a la proclamación del Evangelio. Vamos a buscar Colosenses capítulo 4, versículos 1 al 6. Hoy solo estaremos tocando el verso 5. Pensé que iba a poder tocar el 6, pero como dijo un hermano, a veces los sermones tienen vida propia. Dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La vida del creyente es un andar que muestra lo que nosotros somos en Cristo. ¿Alguna vez, como hijo, le han preguntado o le han dicho, afirmando lo siguiente: usted camina igual que su papá, usted hace eso igual que su mamá? Es algo muy característico de nosotros como seres humanos, que actuemos conforme a nuestra procedencia. Y el apóstol Pablo dice algo muy parecido a esto en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Mire lo que dice Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así como usted recibió al Señor Jesucristo, así como Él mora en su corazón, así ande en su vida. O sea, esto significa ser consistentes, lo que hablamos, lo que somos, con nuestra manera de actuar o de andar.
debemos ser consistentes. Este andar consecuentemente es que usted se comporta conforme lo que es. Vamos a ver si lo puedo poner fácil para los niños. Si ustedes oyen por la ventana de su casa o cerca de su casa un gallo cantar y tal vez tienen la oportunidad de ir a verlo, usted no espera que aparezca un pato, usted espera que aparezca un gallo. Consecuente. Si usted dice ser cristiano, viva conforme a un cristiano. Eso es lo que estamos hablando. Arraigado. Eso significa de un cristiano que está su fe profundamente en Jesucristo. Está abrazado a Él, como las raíces de un árbol en la tierra. Usted pertenece a Cristo y debe dar frutos entonces de esa vida cristiana. Y ese sobreedificarse significa que entonces yo crezco conforme a lo que yo comprendo de la Escritura acerca del Señor Jesucristo y por su Espíritu Santo. Entonces, este andar es algo diario en nuestras vidas, algo de lo cual el apóstol nos manda que debe ser una característica de todos aquellos que son creyentes, que son cristianos. Entonces es necesario pedir al Señor que Él nos guíe en estas cosas. Y ese carácter de la vida cristiana nosotros ya lo habíamos visto, está en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. ¿Cómo es ese carácter? ¿Cómo se comportan los cristianos? ¿Cómo viven los cristianos? Dice versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Eso es parte de lo que es ser creyente, vestirse conforme el carácter de Cristo, ser consecuente con lo que hablamos y entonces vivir esa vida así. Entonces hay mucho que estudiar con respecto a nuestra vida como creyentes. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos a través de la Escritura. Nuestro andar entonces debe dar credibilidad a nuestras palabras. Nuestro andar debe dar esa credibilidad. Podemos hablar de Cristo, pero si nuestra conducta no respalda esas palabras, estamos viviendo hipócritamente. Y mucho cuidado, porque los hipócritas no heredarán el reino de Dios. Cuídese. Si usted es cristiano, viva como un cristiano, ande como un cristiano. Sí hay lucha, sí hay tribulaciones, pero en medio de todo eso, el cristiano ama y busca ser como Cristo y agradarlo a Él en todas las cosas. Este andar entonces nos debe mostrar como personas que vivimos una vida diferente en este mundo. ¿Qué se nos dice de este andar en Colosenses capítulo 4, versículo 5? Dice, andad. ¿De qué manera? Sabiamente para con los de afuera. ¿Cómo llegamos a ser sabios? ¿Cómo llegamos a vivir en este mundo sabiamente? En primer lugar, nadie nace sabio en este mundo. Más bien la Biblia dice otra cosa. Nacemos necios en este mundo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y en algunas versiones dice, no Dios. Así nacemos en este mundo, no nacemos sabios, nacemos necios. Es por la gracia de Dios y en el momento en que llegamos a la salvación es que llegamos a ser sabios. De otro modo, no hay sabiduría en nuestros corazones, no lo hay. Colosenses capítulo 1, versículo 21 nos recuerda esta verdad, cómo somos nosotros. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es por medio de Cristo que llegamos a conocerlo a Él.
comenzamos a vivir en el temor de Dios, pero antes de eso vivíamos como necios, extraños y enemigos a Dios. La sabiduría, ¿de qué nos habla la sabiduría? Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Dios. Los que son sabios de Dios, ¿quién no te temerá? Dice la Biblia. Es un loco el que no teme a Dios. ¿Quién no te temerá? ¿Cómo llegamos a esa sabiduría? Solamente por Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Cristo: more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Adquirimos sabiduría en el momento en que llegamos al Señor Jesucristo, pero esa sabiduría crece. ¿Cómo? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así esa sabiduría crece en nuestras vidas. Decía el Salmo: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Decía el Salmo 119, 98. En la palabra de Cristo, en sus mandamientos hay sabiduría. De hecho, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De la sabiduría y del conocimiento. Salomón fue un hombre sabio, como no ha habido en esta tierra, pero él no llegó a la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, Él es sabio, no hay nadie como Él, y de Él tenemos sabiduría para vivir en este mundo. Y esa sabiduría, como les dije, nos habla del temor a Dios. ¿Vive usted una vida en el temor de Dios? Los sabios son orgullosos, los sabios se basan en su propia opinión. Ellos no entienden los caminos del Señor. Dice el proverbio: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, dice Proverbios 3:7. Los proverbios están llenos de consejos a los sabios y cómo llegar a esa sabiduría. Y también nos habla de cómo son aquellos que no actúan con sabiduría. La sabiduría tiene una característica evidente. ¿Sabe cuál es? Que los que son sabios obedecen el consejo. El necio no obedece el consejo. De hecho, eso lo vemos cuando le decimos a una persona: no sea necia. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Obedezca el consejo, obedezca el mandamiento, no sea rebelde, no sea duro de cerviz. ¿Es usted una persona sabia? ¿Escucha usted el consejo? ¿Obedece a los mandamientos de Dios? ¿Qué dice Cristo acerca de esto? Busquemos Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿Cómo actúan aquellos que son prudentes o sabios? Mateo capítulo 6, versículos 24 al 27. Vamos a ver, creo que tengo perdido el pasaje. Ok, muy bien. Es 7, 24 al 27, disculpen. 7, 24 al 27. Dice así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Aquí el Señor Jesucristo no está dando una cátedra acerca de cómo construir las casas.
No es eso, el Señor no está hablando de eso, ese no es el asunto. ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Quiénes son aquellos prudentes? ¿Quiénes son aquellos sabios? ¿Qué dice al principio? Cualquiera pues que me oye estas palabras y ¿qué? Y las hace. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. Esos son prudentes, esos son sabios. La sabiduría tiene una característica y es que escucha el consejo y obedece y lo hace. Esos son sabios. Los necios no actúan así. Así que la sabiduría tiene una relación directa en cómo vivir la vida ahora, en el temor del Señor. ¿Cómo yo soy sabio? Siguiendo los mandamientos de Dios, siguiendo su palabra, obedeciéndola. Esa es una persona sabia que anda en el temor del Señor. Una persona que anda en el temor del Señor. Y en Colosenses capítulo 4 nos sigue diciendo algo con respecto a este andar sabiamente. Y se nos dice lo siguiente, dice que andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? ¿Quiénes son los de afuera? Se refiere a todos aquellos que no son creyentes, todos aquellos que no conocen al Señor personalmente. ¿Sabías que la reputación del Evangelio depende mucho de la forma de vivir en este mundo? La reputación del Evangelio. Es muy triste que muchas veces llegamos a hablarle a una persona de Cristo y hablarle del Evangelio y nos dice, no me hable, usted es un evangélico. No, ya yo sé lo que son los evangélicos. Yo recuerdo de forma lamentable como en una ocasión una compañera de trabajo se me acercó y me dijo, yo no voy a esa oración que ustedes hacen en la mañana ahí al inicio de las labores. Y yo le pregunté por qué, yo no sabía cuál era la razón. Mire, es que yo sé que esa persona que hace las oraciones está engañando a su esposa. Yo no quiero ir ahí, ese es un falso y dice ser cristiano. La reputación del Evangelio se pone en duda por muchos que dicen ser cristianos y no andan en el temor del Señor. Y es triste, eso es muy triste. Y el Señor eso lo toma muy en serio y tratará con todos aquellos que son enemigos del Evangelio, que andan y están afectando la obra de Cristo. Entonces este andar en temor tiene mucha relación, andar en el temor del Señor, andar sabiamente, tiene mucha relación con el anuncio del Evangelio. Y algo que dice un comentarista bíblico que se llama William Hendrickson acerca de este verso, es algo que debemos de notar y quiero compartirlo con ustedes. Y es el tacto. ¿Qué es eso del tacto? Voy a leerles la definición que él da. Dice, es la habilidad que capacita a una persona sin sacrificar en nada la honestidad o sinceridad para hablar lo correcto en el tiempo apropiado y hacer lo que se debe en cualquier situación dada. Es la prudencia premeditada. Es la madre del ingenio santificado. La persona que tiene tacto no evade su deber aun cuando sabe que debe amonestar y reprender, pero ha aprendido a hacerlo sin ser descortés u ofensivo. Es paciente, humilde y bondadoso. El tacto tiene como sus padres al amor y a la sabiduría. Qué interesante, cómo llega usted a las personas, cómo llega a hablarles. Andar sabiamente para con los de afuera. En primer lugar, andando una vida en el temor del Señor. ¿Cómo voy a llegar yo a hablarle a otros de Cristo si mi testimonio definitivamente no habla o no refuerza o no es conforme a lo que yo estoy diciendo? Esa vida debe ser consecuente entonces con lo que se habla. Y ese tacto se refiere a la forma, al momento, el lugar, que lo que nosotros tenemos que hacer con una persona. Dios mismo es el modelo del tacto y lo vemos desde la creación, cómo Él trata con los hombres, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos recordar un caso muy especial que es nuestro Señor Jesucristo buscando a una mujer samaritana en Juan capítulo 4. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en ese momento? El Señor Jesucristo caminó largas horas
aprovechando bien el tiempo, cansado, aún con hambre. Y todo eso lo dejó aparte para ir a buscar a una mujer despreciada por todos. El Señor Jesucristo, que no hace acepción de personas, llevó el evangelio a una persona que necesitaba escuchar el mensaje de la verdad. El Señor Jesucristo llega a ella, cansado del camino, está junto al pozo de Jacob y le hace una pregunta a esa mujer. Más bien le pide que le dé agua. Le pide que le dé agua. Esa mujer angustiada no sabe, ¿verdad?, cómo hacer en ese momento cuando el Señor le dice que más bien Él le puede dar agua. Porque dice, ¿cómo puedes tú si el pozo es profundo? ¿Cómo vas a sacar el agua? Y entonces el Señor le dice, más bien si tú supieras lo que es, lo que yo soy, tú entenderías que yo soy esa verdadera agua de vida, esa agua que sacia el alma. La mujer piensa que se trata del agua física, que es el agua que puede saciar nuestra sed inmediata, pero el Señor se refería a esa sed del alma, e inmediatamente el Señor Jesucristo la confronta con su pecado. Ve, llama a tu marido. No tengo marido. Bien has respondido, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Con qué la confrontó? Con su pecado. Pero sabe, el Señor no le dijo, eres una prostituta, arrepiéntete, porque te voy a mandar al infierno si no te conviertes ya. Qué tacto del Señor y qué forma tan misericordiosa de llegar a ella y demostrarle quién es Él y la necesidad que tenía ella de llegar a Jesucristo. Y el Señor la fue llevando de una forma tan amorosa, en el momento adecuado, usando la situación del agua para mostrarle a ella la necesidad de sed espiritual que tenía ella en su vida. Las condiciones, lo cansado, todo el Señor le usó. ¡Qué tacto! ¡Qué tacto! Y cómo debemos de aprender del Señor Jesucristo para tratar con las personas. Esa sabiduría viene de Dios. Y debemos de pedirle al Señor que nos dé tacto, no para callar, sino para hablar con denuedo, para hablar en el momento oportuno y la situación indicada, para hacerle llegar a esa persona el mensaje de Jesucristo. Y debemos de ser sabios con eso. Debemos de pedirle al Señor que nos dé entendimiento sobre estas cosas. Entonces debemos de aprovechar toda oportunidad para hablar de Cristo, para hablar del Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 5 nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo le quedaba al apóstol Pablo en ese encarcelamiento domiciliario en Roma? No lo sabemos. Estuvo 2 años predicando fielmente y escribiendo estas cartas. Pero ¿cuánto tiempo? El apóstol Pablo estaba aprovechando el tiempo ahí en la cárcel, haciendo lo que el Señor le había pedido, aún ahí anunciando el evangelio. Cualquiera hubiera dicho, no, ya está en la cárcel, no hay nada que hacer, ya el evangelio ya no va a salir y ya no va a predicarse y ahora ya no va a hacer nada. Haz lo que tienes que hacer por Cristo y su evangelio. En medio de la situación que estés, aprovecha bien el tiempo. La palabra aquí usada como tiempo no es la palabra cronos, de donde sale nuestra palabra cronómetro. Es la palabra más bien kairos, que significa oportunidades. Y la palabra redimir se refiere a comprar esas oportunidades. Es salir y buscar esas oportunidades. Salir y buscar esas oportunidades. Cuando en un anuncio de radio o de televisión aparece un anuncio, oferta, se vende tal producto en tal precio. Y los ojos nuestros así, ¡pum! Eso era lo que yo necesitaba, esa oferta. Y salimos y gastamos el dinero que no teníamos. Hay que comprar esas oportunidades en cuanto al evangelio, a ir y presentar el evangelio.
¿Cuál es esa necesidad que nosotros tenemos en cuanto a esas oportunidades? Esa necesidad es ir y llevar su palabra a un mundo que está muriendo sin Cristo. Hay un mundo que está muriendo sin Cristo y necesitan escuchar que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mundo necesita escuchar el mensaje de Cristo, necesita escuchar que los hombres un día darán cuenta a Dios por sus pecados. El mundo necesita escuchar esta verdad. Ellos necesitan escuchar estas cosas. Nosotros debemos aprovechar bien toda oportunidad. Hay un salmo que nosotros constantemente repetimos y casi siempre se hace cuando alguien cumple años. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:12. Cada año que pasa en nuestros días, en nuestras vidas, debería ser una oportunidad para considerar si hemos andado sabiamente en el Señor, si hemos vivido en el temor del Señor, si lo amamos más, si lo estamos adorando más, si lo estamos reverenciando más, si cada vez nos asombramos más de Dios. De eso nos habla el temor de Dios. ¿Se asombra usted más de su Dios? ¿De ese Dios que usted tiene maravilloso y grande? Cada año que pasa, hay un gozo usted en su vida por conocer y aprender más del Señor. El tiempo pasa veloz. Qué rápido pasa el tiempo. Cuando volvemos a ver, nuestros hijos ya están grandes, ¿verdad? Cuando volvemos a ver decimos, ¿en qué momento pasó esto? Cuando volvemos a ver, ahorita estamos otra vez haciendo actividades para fin de año. Pasa rápido el tiempo. El tiempo pasa muy rápido. El tiempo no espera a nadie, pero hay algo maravilloso para nosotros, que nuestros tiempos están en las manos del Señor. Nuestros tiempos están en las manos del Señor. El tiempo fue hecho para nosotros. Dios no está sujeto al tiempo, pero en su infinita sabiduría nos ha mandado a usar sabiamente ese tiempo y aprovechar las oportunidades. ¿Cuáles oportunidades? Compra esa casa que están vendiendo a tan buen precio. Métete en la universidad ahora. Este es el momento. Ya encontraste ese muchacho, aprovéchalo y cásate. ¿De cuáles oportunidades estamos hablando acá? No estoy diciendo que cosas esas sean malas, si son hechas en el temor del Señor, pero no es de eso de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Anunciar el Evangelio de nuestro Señor. Ese es el contexto. Hablar de Cristo. Esas son las oportunidades. Esa oportunidad es un mandamiento a predicar el Evangelio a este mundo que está muriendo. Es un aprovechamiento al máximo de cada oportunidad para hablar de Cristo. Los papás, los padres, hoy día están muy preocupados por aprovechar bien el tiempo con sus hijos desde pequeñitos. Entonces meten a los niños desde pequeñitos a clases muy pequeñitas. Entonces usted ve al niño a los 5 años, ya habla 2 idiomas, ya sabe computación, ya hace esto, ya hace el otro. A veces yo pienso que ni los dejan vivir la infancia, ¿verdad? Pobres niños. Pero más que eso, papá y mamá, si tú conoces de Cristo, sepa que ese niño o esa niña que el Señor le dio, le pertenece a Él. Y tú tienes una gran responsabilidad como papá para aprovechar cada oportunidad y enseñarlo en el temor de Dios. Cada oportunidad que se presente donde ese niño muestre desobediencia al Señor es una oportunidad para mostrarle lo que hay en su corazón y que él necesita de Jesucristo. Cuando él se porta rebelde, más que aplicar una disciplina, es ver que esa es la condición de aquellos que no aman ni conocen al Señor y necesitan de Cristo. Conforme van creciendo, debemos mostrarles al Señor Jesucristo cada vez más. Es una necesidad en nuestras vidas y en las vidas de ellos.
Pero no solamente con nuestros hijos, sino también con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos y familiares. Y debemos de comenzar bien. ¿Cómo comenzar bien? Andar sabiamente. Andar sabiamente. Nuestros hijos deben ver que realmente somos consecuentes con esa enseñanza que damos. Nuestros compañeros de trabajo deben de ver que si les hablamos de Cristo verdaderamente, este se comporta diferente a los demás. Nuestros compañeros de estudio deben de ver que ese joven o esa muchacha no se viste igual como todas. No habla igual que todos. Él es diferente. Hay algo en la vida de él. Una hermana en estos días me decía, mire, yo le digo a mi jefe que ya no voy a trabajar más. Y ella se queda así como extrañada. Pero ¿cómo? Usted tan joven y ese niño y ahora. Y yo le decía, mire, cada vez que ella se acerque a usted, muéstrele que usted verdaderamente es feliz haciendo lo que el Señor le pide que haga. Que hay gozo en su vida. Que no es igual que las demás, sino que el Señor ha llenado su corazón y que usted gozosamente quiere obedecerlo. Que hay algo diferente en nuestras vidas. Debemos aprovechar las oportunidades para mostrarles al Señor Jesucristo, anunciar su evangelio. Proverbios capítulo 11 versículo 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Es sabio. Una vida que ha recibido la gracia de Dios quiere dar esa gracia de Dios a otros, y en esto hay sabiduría. Yo no sé cuánto tiempo le dará Dios a cada uno de ustedes. ¿Cuánto tiempo aún me dará a mí? A veces también nosotros debemos de considerar que a veces hay que callar, a veces hay que hablar. Hay momentos para todo y necesitamos pedirle al Señor que nos haga sabios en cómo aprovechar esas oportunidades para llevar a las personas a Cristo. Decía Carlos Spurgeon que esta labor de ganar almas es una labor celosa y de trabajo enérgico. Y él daba ejemplos de una persona. Él decía en una ocasión de una persona que seguramente tenían un ministerio en la iglesia donde encargaban a personas que fueran a los hospitales. Y había una persona ahí en el hospital, posiblemente en el área de urgencias o donde se recibían a los enfermos. Y en una ocasión llegó una persona que había sido atropellado por un tren. Y entonces cuando llegó en muy malas condiciones y el doctor le dijo: mire, búsqueme una camilla. Él estaba ahí a la par y el hombre llevó la camilla, ayudó al doctor para poderlo llevar a la sala de operaciones. Por 2 semanas más, ese hombre estuvo muy preocupado por la condición de ese que había sido atropellado y lo visitó constantemente. Fue una oportunidad para hablarle del evangelio. No estoy diciendo que nos vayamos a parar ahí en la sala de emergencias todos, ¿verdad? Hay personas para eso. El punto, ¿cuál es? El Señor te da oportunidades para hablar de Cristo. Aprovéchalas. Aprovéchalas. Úsalas para que las personas conozcan de Cristo, porque más que herido esa persona por un tren, va a ser herido por la ira de Dios por la eternidad si no conoce a Cristo. Aprovecha a ese enfermo, ese que vamos a estudiar un día juntos a un lugar. Aprovecha y preséntale a Cristo. Esa oportunidad que tuviste para hablar con la vecina sobre algún tema, guía la conversación para que sea llevada al Señor Jesucristo. Pero parece que esto se nos olvida. ¿Cuándo fue la última vez que se llevó un tratado en su bolso para compartir? Yo me voy a llevar este tratado y que esto sea una oportunidad para hablar a una persona de Cristo. Jóvenes, ¿cuántos hay en esta iglesia que tienen esa habilidad con computadoras y programas? ¿No has pensado en alguna forma de utilizar esto para el avance del evangelio? Utiliza los recursos. Debemos ser sabios en cómo debemos usar lo que el Señor nos ha dado y las oportunidades. Pero no olvidemos que el evangelio
principalmente debe ser llevado uno a uno, porque es un mensaje de uno a uno. En la iglesia primitiva no había internet, no había celulares. ¿Cómo vivían? Yo no sé. Alguien dice, increíble. Pero no había. ¿Qué había? La palabra y su Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que tenemos hoy. Es el mismo poder de Dios. No ha cambiado. Hay que llevar ese mensaje. Hay que llevar el mensaje del Evangelio. Debemos de prepararnos para llevar el mensaje del Evangelio a las personas que están sin Cristo. Aprovecha entonces toda oportunidad. ¿Cuál es esa urgencia que nosotros tenemos de llevar el Evangelio? Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Versículos 1 al 3. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Planear no está mal. Una boda, los estudios, los paseos, un cumpleaños, muchas cosas se pueden planear. Pero nuestra vida no está en función de todas esas cosas. Nuestra vida como cristianos no está en función de todas estas cosas. Te encarezco, o les encarezco, hermanos, o como dice la versión internacional, en presencia de Dios y de Cristo les pido esto. Piensen en esto. ¿En qué? En que Dios ha de juzgar a los hombres y que de Él va a venir un día. Él va a venir un día. Esas dos cosas. Dios juzgará a todos los hombres. Un día todos los hombres se presentarán delante de Él en su juicio. Y también un día Cristo va a venir. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Y ese tiempo y fuera de tiempo es la misma palabra, kairos. Oportunidades. Aprovecha las oportunidades para hablar de Cristo. ¿Cuántas oportunidades Dios te dio en esta semana y no hablaste de Cristo a otros? Piénsalo. Piénsalo. La vida es corta. La vida es corta. ¿Sabe que puede ser este mi último mensaje? Y también puede ser el último mensaje que usted escuche en esta mañana. Así es. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir desaprovechando oportunidades para hablar de otros a Cristo? No sabemos ni el día ni la hora en que Cristo volverá, pero Él volverá. Amén. Así es, su iglesia dice amén. Cristo volverá y yo anhelo que venga. Yo anhelo que venga. Pero los oídos de este mundo cada vez se ponen más tapados. Más tapados. Tiempos difíciles. El propio pecado de los hombres. La vida impía de aquellos que se dicen cristianos y son un tropiezo para el Evangelio. Los mismos placeres que llenan los corazones de los hombres, el entretenimiento, el disfrute, la filosofía humanista. Tiempos difíciles, vivimos tiempos difíciles y siempre ha habido tiempos difíciles para el cristianismo, pero esos tiempos difíciles irán en aumento cada vez más. La gente no hablan de un día final, no hablan del regreso de Cristo ni piensan en esas cosas. La gente habla de ser una mejor persona,
de ser un mejor vecino, de ayudar a otros, de que trabajemos para que el clima cambie y mejore en este mundo. Por un mejor mundo tecnológico y por la paz mundial. Los temas de este mundo, más tolerancia. La gente habla también de la Tercera Guerra Mundial y les da miedo eso. ¿Ustedes alguna vez han escuchado algo del reloj del Apocalipsis? ¿Han escuchado algo de eso? También llamado el reloj del juicio final. Es un reloj simbólico. Está mantenido desde 1947 por la Junta Directiva de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago. Se usa, o que usa la analogía de la especie humana, estando siempre a minutos de la medianoche, donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. Originalmente la analogía representa la amenaza de guerra nuclear global, pero desde hace algún tiempo incluye cambios climáticos y todo nuevo desarrollo en las ciencias y nanotecnología que pudiera influir o infligir algún daño irreparable. El número de minutos para la medianoche que mide el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la humanidad es corregido periódicamente. El 26 de enero del 2017, o sea, hace poquito, ¿verdad? El reloj se adelantó 3 minutos para la medianoche, en donde estaba desde el 19 de enero del 2015. 2 minutos y medio para la medianoche. Eso falta para la guerra mundial. ¿Qué dice este libro? Vamos a buscar Mateo 24. Mateo 24. Versículos 24 al 39. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién está en control del final de los tiempos? ¿El reloj atómico? Este reloj del juicio final es nuestro Dios Todopoderoso. Él está en control. Él es el que gobierna todas las cosas. Pero vendrá, Jesucristo vendrá. Y no son las guerras. Puede leer usted Mateo 24. Terremotos y cataclismos y guerras. Y eso no marcará el fin o el inicio del fin de los tiempos.
Eso no será. Ahí no estará. 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo deseamos que el evangelio sea predicado en el mundo? ¿Cómo deseamos? Deseamos que Cristo venga. El día de Cristo vendrá. Y en consecuencia de eso, entonces nosotros aprovechamos toda oportunidad. Redimimos el tiempo, porque Cristo viene y los hombres tendrán que presentarse delante de Dios. Aprovecha toda oportunidad con tu amigo, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con tu mamá, con tu papá, con tu hijo. Ellos necesitan conocer el mensaje del evangelio. Cristo viene. Eso debe dar sentido a todos nuestros planes, a toda la forma en que nosotros vivimos. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Quiero tener finalmente unas aplicaciones en esta mañana. La primera se encuentra en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 2. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Sabe que usted es una carta abierta al mundo? Anden sabiamente para con los de afuera, porque nuestra vida es una carta abierta al mundo de lo que profesamos como creyentes. ¿No sabes que hay una necesidad de cuidar nuestro testimonio delante del Señor? Y que los hombres vean que realmente vivimos para Cristo. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículos 11 al 14. Dice, en esto, Romanos 13, 11 al 14. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? El día de Cristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este es un día para arrepentirnos si no hemos andado en el temor del Señor. Despierte, dice este pasaje. Despierte. Cristo está pronto a venir. Cristo está pronto a venir. Y Él viene y su galardón con Él. Desecha toda obra de maldad. Haz morir lo terrenal en tu vida y pon tus ojos en Cristo. Dice su palabra, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tiene usted esa esperanza? Cristo va a venir. En segundo lugar, aprovecha las oportunidades. No sabes cuándo será la última vez para hablar con una persona sobre Cristo. No sabes si este momento volverá a presentarse. A veces Dios en su misericordia nos da más de una oportunidad, ¿sabe? Aprovéchalas. Aprovecha esas oportunidades. Pero fuera de todo esto, solo tenemos el hoy y el ahora, nada más de eso.
¿Hay alguno que pueda saber si va a vivir mañana o va a vivir el próximo minuto? No lo sabemos. Tenemos el hoy y el ahora. Usémoslo adecuadamente. Usémoslo adecuadamente en oración. Usa tu tiempo ahora adecuadamente, joven. Qué bendición es poder prepararse para presentar correctamente el Evangelio. Habla con tus pastores si tienes este deseo. Estudia la palabra de Dios y si fuera necesario y el Señor te lo permite, ir y prepararte en un seminario. Qué bendición sería esto. Pero aprovecha bien el tiempo. Muchachas, prepárense desde ahora a ser esas mujeres de Dios. Si algún día Dios permite que se casen, sean esposas o madres, prepárense desde ahora. Pero aún en medio de la situación que usted se encuentre, hay que aprovechar el tiempo. El tiempo pasa y este es nuestro tiempo para servir a nuestro Señor. Tal vez usted dice, mire, ya yo soy muy viejo, ya yo no puedo, me arrepiento más bien de todo este tiempo. Mire, el Señor no le va a culpar a usted del tiempo que no usó estando sin Cristo, pero Él sí nos va a pedir cuentas desde el momento en que llegamos a Cristo, cómo usamos ese tiempo, cómo vivimos la vida. Ore, persevere en la oración, hable de Cristo y viva una vida en el temor del Señor. Aproveche las oportunidades que Dios le da para hablar de Cristo. El mundo nos considera locos. Sí, estamos locos y es por nuestro Señor Jesucristo. El mundo rechazará el Evangelio. Ellos no lo verán como una bendición ni como una misericordia de Dios. El Evangelio en sí no tiene nada malo. Es la mejor noticia que una persona puede recibir. ¿Dónde está el problema? En los corazones de los hombres. Que Dios tenga misericordia y nos use para llevar su palabra, llevar su Evangelio. Te animo también a que si en este momento estás haciendo cosas que quitan oportunidades para llevar el Evangelio, las quites de tu vida. Tal vez dice, hace yo tanto tiempo que yo necesito estudiar más el Evangelio. Ese libro que me explica de una mejor manera el Evangelio está ahí guardado desde hace meses y no lo he leído. Quita cosas. Yo a veces dedicaba mucho tiempo, a veces leía las noticias de la nación y no, ya no más nación. Ya no más. También hoy el Señor me reprendió con cosas que no estoy usando bien el tiempo. Cada uno debe analizar en su vida si hay cosas que debe quitar. Ese WhatsApp tal vez te está quitando mucho tiempo. Ese YouTube, no sé, lo que sea. Si hay cosas en su vida, pida perdón al Señor y comience a aprovechar el tiempo, las oportunidades para hablar de Cristo a otros, para crecer en una vida en el temor del Señor. Finalmente, hoy tenemos un Kairos aquí, una maravillosa oportunidad. Si usted no conoce de Cristo, hoy le ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio. ¿Qué vas a hacer con ella? El Señor ha tenido misericordia de usted. ¿Sabe usted que usted está hoy aquí por la voluntad de Dios? Porque Dios quiso que estuviera aquí. Él te dio el tiempo, los medios y las fuerzas. ¿Qué vas a hacer con lo que tú has escuchado en esta mañana? Dice la palabra de Dios: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es día de salvación para ti. Ven a Cristo. No desaproveches esa maravillosa oportunidad al haber escuchado que Cristo vino a morir por pecadores. Hoy el Señor te manda a arrepentirte y a creer en Él, a buscarlo de corazón y a confiar
en su promesa de vida eterna para todos que se acercan a Él. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios eterno, en esta mañana por habernos permitido escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho sabios al habernos llevado al Evangelio, al habernos hecho escuchar tu palabra y encontrar en Cristo toda sabiduría. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él es nuestro todo. Gracias por Él, en quien hay perdón, esperanza, vida, reconciliación, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque un día me salvaste no siendo yo digno. ¿Cuántas veces, Señor, hemos andado de forma que el mundo nos señala y no hemos sido fieles en nuestro testimonio, en nuestro comportamiento al mensaje que hemos recibido? Perdónanos, Señor. Ayúdanos a crecer en sabiduría, en tu temor, en amor, en reverencia, en asombro, en servicio. Danos aún más entendimiento de quién eres tú y quiénes somos nosotros. Perdónanos también porque hemos desaprovechado oportunidades, tantas que nos has dado para hablar a otros de tu Evangelio. Perdónanos, Señor. Ayúdenos a usar y a ver claramente todas esas oportunidades para un mundo que está muriendo, para un mundo que un día se presentará delante de ti. Y si no tienen a tu Hijo Jesucristo como abogado, no pasarán ese juicio. Gracias por la promesa de que un día tu Hijo Jesucristo va a venir. Esperamos ese día. Y haznos valientes hasta ese día final, si es que estamos todavía en esta tierra, para compartir tu palabra, ese Evangelio eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Evangelio, que es poder. Pido, Señor, también que aquellos que hoy en esta tarde estarán llevando tratados, que tengan oportunidades para compartir tu Evangelio. Y que preparen nuestros corazones para tu palabra hoy en la noche. Y también con gozo escuchar cómo tú has cambiado la vida de muchos al escuchar sus testimonios. Te alabamos y te damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén.